Las últimas semanas estuvimos hablando sobre los 10 mandamientos y la semana antepasada estuvimos hablando sobre el segundo mandamiento, específicamente de no hacernos imágenes. Estamos hablando sobre la idolatría y por qué todo esto en realidad es algo que debemos cuidar en nuestra vida y no darle lugar a cualquier ídolo en nuestra vida en lugar de Dios. Recordamos que los ídolos no son solamente imágenes o estatuas, crucifijos y estas cosas. A veces pueden ser personas, pueden ser hábitos, pueden ser costumbres, pueden ser cualquier cosa que nosotros coloquemos en el primer lugar de nuestra vida por encima de Dios. Hacemos de esto un ídolo. Y es en ese orden de ideas que hoy quiero hablar con ustedes acerca de las prioridades bíblicas. Porque si se trata de colocar a Dios primero, como dicen los 10 mandamientos, si se trata de darle el primer lugar de nuestra vida a Dios, de no tener imágenes de ningún tipo, de no tener ningún tipo de ídolo en nuestra vida, sino que Dios sea el primero, estamos hablando entonces de prioridades. Estamos hablando que de ahí emana o se desprenden algunas otras prioridades que hemos de tener en cuenta para llevar una vida como a Dios le agrada. Y no solamente por llevar una vida como a Dios le agrada, lo cual es buenísimo, lo cual es máximo, ¿verdad? En nuestra vida, pero también para que nosotros mismos estemos bien con nosotros mismos. No sé si te ha pasado en algún momento, y seguro que sí, te ha sucedido, que no te sientes bien contigo mismo, o frustración, o ansiedad, o enojo, o desánimo, desesperanza, y cualquiera de estas cosas. Y muchas veces estas emociones vienen por no tener las prioridades correctas, por invertir las prioridades en nuestra vida, por dedicar más tiempo, esfuerzo y dinero a cosas o personas que no nos pueden satisfacer, no nos pueden llenar, que no nos pueden realmente llevar a un nivel más alto. Por eso la Biblia, que es la palabra de Dios, propone prioridades para la vida del creyente. Por eso, desde los 10 mandamientos, cuando Dios dijo, yo primero, no te hagas dioses ajenos delante de mí, yo soy Dios celoso. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso hace 2 semanas? Hey, Dios ha querido que el ser humano lo ponga a Él primero, por encima de todo. Y después el resto de cosas. La palabra de Dios en Efesios capítulos 5 y 6 nos enuncian o nos dejan ver, entender las prioridades bíblicas, que se las quiero mencionar en este momento y luego quiero ir al texto bíblico para leerlo e ir comentando. Prioridad número 1 en nuestra vida según la Biblia, Dios. Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Prioridad número 2 en nuestra vida según la Biblia, la familia. Prioridad número 3, según la Biblia, el cuerpo. Prioridad número 4, según la Biblia, el trabajo, los amigos. Y prioridad número 5, según la Biblia, el ministerio. Lo que nosotros decimos ministerio es lo que decimos o lo que hacemos para servir a Dios de una manera determinada. Entonces quiero invitarle a abrir su Biblia en Efesios capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 1 al 20, refiriéndonos a la prioridad número 1 en nuestra vida, Dios. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 20, dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó
y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad de estos días malos. No actúen sin pensar, más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí entonces, en estos 20 versículos, aspectos de esta primera prioridad en nuestra vida, según la Biblia, que es Dios. Prioridad número 1, Dios. ¿Qué dice este texto? Bueno, básicamente está hablando sobre vivir espiritualmente cada día. Tener una perspectiva espiritual de tu vida cotidiana. Vivir cada día consciente de que Dios está presente en todo momento, en todo lugar. Y por supuesto, esa conciencia nos debe llevar a tomar cierta acción. Y en el contexto, pues es claro, el apóstol aquí al decir, pues aléjense de la inmoralidad sexual y aléjense de la avaricia y aléjense de todo tipo de maldad. O sea, ¿de qué sirve que yo sea consciente de la presencia de Dios en todo momento y lugar si no hago nada con ello? El ser consciente de que Dios está en todo momento y lugar y darle el primer lugar de mi vida me debe llevar a tomar acciones en cuanto a mi vida personal. Aclaro, Dios no prohíbe nada al creyente. La Biblia no te prohíbe nada de lo que quieres ser o hacer. Lo que la Biblia hace es invitar al creyente, invitar al ser humano, primero a que crea en Dios y le reconozca en su vida. Pero una vez que lo hace, la Biblia nos invita a que por amor a Dios y obediencia a Él, entonces dejemos de hacer ciertas cosas que sabemos no son nada buenas ni santas. Y que nos alejemos de conductas y de cosillas que sabemos no agradan a Dios y nos perjudican, no por prohibición,
sino uno, porque quiero darle a Dios el primer lugar de mi vida, y dos, porque sé que esa me destruye. Déjeme contarle un poquito. Esto fue escrito a los efesios. En Éfeso, la cultura de la ciudad, ellos adoraban a la diosa Diana de los efesios. En otras traducciones, la deidad era, le llamaban Artemisa. Y era la diosa. Y todo lo que era el culto alrededor de Diana o de Artemisa tenía que ver mucho con lo sensual y lo sexual. Entre muchas otras cosas que ellos practicaban, básicamente lo que decían era, oye, si tú quieres de verdad adorar a la diosa Diana, pues tienes que entregarte. Y entonces parte de esa entrega era, hay una promiscuidad, la cosa más loca. Y todos los que adoraban a Diana estaban muy abiertos a lo inmoral. Todos los seguidores de Artemisa y de la diosa Diana de los efesios, la gente pues, estaban dispuestos ahí, como se dice, todos con todos, y pues, ¿no? En lo sexual. Esa era la cultura de la ciudad. Y el apóstol escribe esta carta a ellos y les dice, bueno, que en ustedes no haya ninguna inmoralidad sexual, ni avaricia, ni estas cosas, porque eso es idolatría. Y el versículo 5 hace un énfasis que muchas veces ha sido mal interpretado. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Según esas letras, para ir al cielo tú no puedes ser inmoral. Y si eres inmoral, ya fuiste. Al infierno te vas y no hay solución para tu vida. Si eso fuese así, nadie iría al cielo. La doctrina bíblica de la salvación, que es muy amplia y extensa en las páginas de la Biblia, de la Escritura, nos dejan entender que la salvación es por fe en la gracia de Dios, no por la buena o mala conducta. La salvación no depende de buena o mala conducta del ser humano. La salvación del ser humano depende de que crea y confíe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario o no. Por eso es que el evangelio es para todos y la esperanza es para todos. Pero ¿a qué voy con todo esto? ¿Por qué entonces el apóstol menciona estas palabras allí? Pues porque esta iglesia de Éfeso estaba envuelta en una cultura completamente inmoral y promiscua. Lo que el apóstol más bien quiere decir con eso es lo siguiente. Téngalo por seguro. Que ningún inmoral, ningún idólatra, ningún impuro que no se arrepienta va a heredar el reino de los cielos. Es que eso sí tiene todo el sentido del mundo. Tú puedes ser lo que seas. Tú puedes ser un terrible o una terrible, o puedes ser un santito o una santita. Igual, si no se arrepienten, no hay esperanza de salvación para ustedes. ¿Me hago entender? En estos versículos se nos invita a colocar a Dios primero. El apóstol Pablo hace el énfasis a la iglesia en Éfeso diciéndole, mire, este es el mensaje implícito que extraigo de este pasaje acá. Colocar a Dios primero y lo coloca en la lista de la inmoralidad sexual, de la avaricia, de los deseos. Es colocar a Dios por encima de tus propios deseos. Cuales sean que estos sean, deseos sexuales, deseos de poder, deseos de dinero, deseos de placer en cualquiera de sus formas, deseos de comer, deseos de beber, deseos, que Dios esté por encima de tus deseos. Es la forma como luce la prioridad número 1. ¿Me dejo entender? ¿Tú quieres ordenar tu vida de acuerdo a las prioridades bíblicas? ¿Quieres que Dios sea el número 1 en tu vida? Esfuérzate por colocar a Dios por encima de tus propios deseos, cuales quieran que estos sean.
¿Me dejo entender? Entonces, si nosotros colocamos a Dios por encima de nuestros deseos, antes de hacer mi voluntad, antes de complacer mi carne, antes de complacer mi ego, antes de complacer mi avaricia, quiero complacer a Dios, quiero agradarle a Él. Entonces estaré colocando a Dios número uno. ¿Cómo hago eso? Bueno, en la iglesia siempre animamos a todos al estilo de vida OVO. Oración, Biblia, obediencia. ¿Quieres colocar a Dios por encima de Dios? Bueno, ora todos los días. Lee la Biblia todos los días. Obedécela todos los días. Esto no va a ser mágico. ¡Voilá! Hoy empieza, mañana lunes ya. ¡Fu! No. Es un proceso. Porque tú has venido habituado no sé cuántos años sobre esta tierra haciendo lo que te viene en gana, complaciendo tus deseos. Colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida implica empezar a darle primer lugar a Dios antes que a mi carne, a Dios antes que a mi ego, a Dios, a la obediencia a Él antes que a mis propios deseos. Ay, ¿y cómo sé yo qué piensa Dios? ¿Cómo sé yo qué debo hacer y qué no hacer? Bueno, lee la Biblia. Porque leyendo la Biblia vas a entender el pensamiento de Dios. Vas a conocer más los principios, los mandamientos y las promesas de Dios, que es lo que está en la Biblia, ¿no? Acuérdense, la Biblia solo tiene 3 cosas: principios, mandamientos y promesas. ¿Quieres conocer a Dios? Ya pues, hay que leer la Biblia. Hay que obedecerla, hay que llevarla a la práctica en la vida, y de esa manera tú estarás colocando a Dios en el primer lugar de tu vida. Prioridad número 1. Vamos a la prioridad número 2, la familia. Efesios, capítulo 5, versículos 21 a capítulo 6, versículo 4. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométanse cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad, demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces, según este texto, Efesios 5, 21 a capítulo 6, versículo 4, la segunda prioridad bíblica es la familia. Pero no la familia BCP.
ni la familia Interbank, ni la familia de cualquiera que sea la empresa que se haga llamar familia. ¿Ha visto cómo manosean el concepto de familia? ¿Cómo lo tergiversan? Somos una familia, vamos a trabajar juntos. Eres parte de la familia mientras produzcas para la familia. Cuando no produces, te botamos de la familia. ¿Qué clase de familia es esa donde lo votan a uno porque no da los resultados y no llega a la cuota? Eso no es familia. La segunda prioridad en la Biblia es la familia que Dios creó, que Dios instituyó entre un hombre y una mujer. Y como me hicieron la salvedad en el primer servicio, un hombre nacido hombre, biológicamente, y una mujer nacida mujer, biológicamente. Eso fue lo que Dios instituyó. Cuando pensamos en familia, hablamos primeramente del matrimonio entre un hombre y una mujer que han nacido así. Porque el matrimonio es la base o la esencia de la familia. Hablemos de la base. Es la base de la familia y la familia es la base de la sociedad. Luego, como van las familias, va la sociedad. Ay, que este mundo, ay, no, ay, todo pasado fue mejor. Ay, es que yo me acuerdo, ay, no, qué barbaridad. En la época de mi mamá, en la época de mi abuelita, ay, antes no era así. Ay, qué barbaridad. Presta atención a lo que está pasando puertas adentro en casa. Hello. Porque en la medida de cómo van las familias, va la sociedad. Y para que una familia vaya, o mejor dicho, como va el matrimonio, va la familia. Como va la familia, va la sociedad. Así que no nos hagamos, no le demos tanta vuelta ni lo de la vista gorda con esto. O sea, hay que prestarle atención al matrimonio. Hay que prestarle atención al matrimonio. En la Biblia, aquí empieza el versículo 21 diciendo, sometiéndose los unos a los otros. El matrimonio, para que vaya bien, aunque hoy no es reunión de matrimonio, no vamos a estar hablando mucho de matrimonio, pero hablando de este concepto allí, para que el matrimonio vaya bien debe haber un mutuo sometimiento. Yo me someto a mi esposa, así como ella se somete a mí. Someterse no es esclavitud. Sometimiento no es esclavitud, no es servilismo. Sometimiento significa la comprensión de los límites. Cuando yo comprendo los límites y los acato, me estoy sometiendo. Yo sé lo que a mi esposa no le gusta, entonces no voy por ahí. Porque va a haber guerra, va a haber chispas ahí. Ella sabe lo que a mí no me gusta. Entonces ella no va por ahí. Y entonces uno se somete el uno al otro, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque toca, porque ya me fregué, porque ya perdí mi libertad, porque, ay, ¿qué me mandó a decirle? ¡No! Eso es lo que el mundo dice. Lo que la Biblia dice es someterse los unos a los otros en obediencia a Cristo. Si Dios es primero en mi vida, si Él es la prioridad número uno, no va a tener ningún problema en someterme a mi esposa. Y ella tampoco va a tener ningún problema en someterse a mí, si Dios es primero en su vida. ¿Me dejo entender? Dios primero y las cosas empiezan a caminar mejor. En la familia no es distinto. Otra cosa que señala el texto en cuanto a la familia, hablando de la prioridad número 2. Padres, claridad y firmeza en la crianza de los hijos. Cuidado, padres. Ustedes que están criando, ustedes que tienen hijos pequeños o preadolescentes o que están entrando a la adolescencia, hey, claridad. Que papá dice sí, mamá dice sí, pero cuando papá dice una cosa y mamá otra y el hijo sabe cómo saca ventaja y arde Troya. Pónganse de acuerdo en cuanto a los valores que le van a inculcar a los hijos. Pónganse de acuerdo en cuanto a la fe que le van a inculcar a los hijos. Pónganse de acuerdo en cuanto a la forma de corregir a los hijos y disciplinarlos. Porque va a llegar el momento que hay que corregirlos y disciplinarlos. ¿Cómo lo van a hacer? La Biblia sugiere una forma. Sugiero que hagan caso a lo que dice la Biblia. Pau, pau en el poto.
Cuando son chicos. Cuando pueden entender. Ayer estaba conversando con unos padres. Y hablábamos de eso. Que en realidad, la sorpresa que muchos padres se llevan cuando sus hijos entran a la adolescencia. ¡Ay! No sé de dónde aprendió eso. Yo sí sé. Y te lo voy a decir. De ti. De tu casa. De cómo ustedes generaron esa dinámica familiar. De ahí aprendió tú. Yo nunca le he enseñado eso. Mi hijo jamás haría tal cosa. Lo que tú crees. Pero por falta de claridad, por tu falta de consistencia como padres y de congruencia como padres, el hijo ahí... Y hablaba con esos padres que el problema con los adolescentes cuando se portan mal y todo eso, y que muchas veces ya no pueden contener, no está ahí. El problema estuvo en la niñez, en los primeros años, en la infancia. Ahí estuvo el problema, cuando hubo falta de claridad y de firmeza por parte de los padres. Lo he dicho muchas veces, lo decía ayer en la conversación, lo digo hoy aquí también. No conozco una persona de buen vivir cuyos padres hayan sido estrictos, o más bien, no conozco padres estrictos cuyos hijos se hayan torcido en el camino de la vida. Y padres estrictos no quiere decir intransigentes, ni arbitrarios, ni maltratadores, sino simplemente claros, suficientemente claros con los hijos y firmes. Nada de que se da una directriz y después están rebajando la... No, a mí es inconsistente. Los hijos saben cómo manipular eso. Con papá no, pero con mamá sí. O viceversa. Cuando los padres son estrictos, cuando los padres son firmes y claros, los hijos no se desvían, no se descarrilan. Y no conozco hasta ahora un ejemplo que desmienta ello. Bueno. ¿Qué dice la Biblia en este texto a los hijos? A los hijos se les hace un llamado a la obediencia, a obedecer a los padres. ¿Hasta cuándo debes obedecer a tus padres? Hasta cuando lo necesites. La obediencia a los padres, si son chiquitos, es inapelable. Si son adolescentes, digámoslo de esta forma cordial, puede ser negociable. Pero si eres un adulto, pues ojalá tienes tú el criterio suficiente para escuchar el consejo del viejo. Y si obedeces o no obedeces, tú asumirás las consecuencias. ¿Me dejo entender? No que la Biblia llame a los hijos, porque todos somos hijos acá, a estar siempre sometidos a la voluntad de los padres. No. Pero sí a considerar el criterio de los padres, porque los padres siempre quieren lo mejor para los hijos. A los hijos la Biblia los llama a obedecer. Si tú eres un niño, si tú eres un adolescente, si tú eres un joven, tú necesitas obedecer a tus padres, a papá y a mamá. Y ojo, del mismo modo, se honra a los padres. ¿Cuándo se honra a los padres? Toda la vida. Hijos, ¿usted quiere que le vaya bien en la vida? Honre a su papá y honre a su mamá. Algunos tienen problemas con honrar a los padres porque han sido heridos o maltratados, tienen resentimientos, etc. Yo sugiero, lo antes posible, hijo, anda, arregla eso con tu papá, con tu mamá, perdona, sana, reconcilia esa relación y ámales de ahí en adelante y honra a tus padres. Porque dice la Biblia que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿verdad? Pero hay otra cosa que dice a los padres acá. No provoques a ira a tus hijos. No provoques el enojo. Y muchas veces la falta de claridad y firmeza, la falta de consistencia y de congruencia por parte de los padres
trae enojo, frustración, desánimo a los hijos. Entonces, primera prioridad en nuestra vida, Dios. Segunda prioridad en nuestra vida, la familia. Tercera prioridad en nuestra vida, el cuerpo. Efesios capítulo 5, versículos 28 al 29. Y deducimos el cuerpo como tercera por la mención en el texto. La progresión del texto habla primero de Dios, luego habla de la familia, y cuando está hablando de la familia habla del cuerpo. En versículos 28 y 29 dice: de la misma manera el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. O sea, nadie con los 5 sentidos bien puestos, en sus 5 sentidos, odia su cuerpo. Más bien una persona con los 5 sentidos bien puestos cuida su cuerpo. Y para la muestra, pues un botón. Véanlos ahí. Mire. Bien peinaditos, la percha, ¿verdad? Unos más gorditos que otros. Bueno, sus razones tendrán, ¿verdad? ¿No? Uno sustenta el cuerpo. Es más, le hacemos demasiado caso a nuestro cuerpo muchas veces. No puedo empezar a hacer, uy, tengo hambre, y enseguida sales corriendo a darle algo a tu cuerpo. En fin. Y el frío, la ropa. El calor, el refresco. O sea, el cuerpo lo amamos, lo cuidamos, lo mimamos, lo consentimos. Es más, hoy en día, y de eso hay que cuidarnos, se rinde culto al cuerpo. En algunos contextos más que en otros. Mejor dicho, eso no puede tener un rollito por ahí, nada, porque eso está ahí ya metiéndole todo el ejercicio, la pastilla, el detox y lo que sea, la faja o lo que fuese necesario, porque el cuerpo tiene que estar. Nada de malo con cuidar la salud haciendo ejercicio y comiendo bien, descansando suficiente. Buenísimo, porque el cuerpo hay que cuidarlo. Dice la Biblia que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y una persona en sus 5 sentidos cuida el cuerpo. Pero cuidado con rendirle culto a tu cuerpo. Cuidado con llevar al extremo el tema de tu cuerpo. ¿Debemos cuidarlos? Sí. ¿Debemos sustentarlos? Sí. ¿Debemos amar nuestro cuerpo? Sí. Luego, no, eso nos debe llevar a sentir o a asentar más bien en nuestra mente que deberíamos evitar las conductas autodestructivas, cuales quieran que estas sean. Todos los excesos pueden ser autodestructivos, ¿verdad? Y en fin, usted ya tomará nota en su caso personal. ¿Qué conducta puede llegar a ser autodestructiva? ¿Qué cosa le hace daño? ¿Y qué cosa le hace daño a su cuerpo? Cuide su cuerpo. ¿Por qué el cuerpo en tercera prioridad? Tiene mucho sentido. Y más en la sociedad de hoy. Cuando la gente por su cuerpo hace un montón de cosas. Plata gasta en su cuerpo. No solamente en dietas, gyms, cirugías, un montón de cosas. Pero eso sí, está por encima de Dios, no diezma, no ofrenda. Está por encima de la familia. En lugar de comprar los zapatos del niño, se compró, ¿no? O en lugar de hacer algo por la familia, hizo algo por el cuerpo. ¿Me dejo entender? Vemos ese tipo de desequilibrios hoy en día y uno dice, ¿pero por qué? Porque estas personas están colocando su cuerpo por encima de algo más importante en su vida, como la familia. Y algo mucho más importante en su vida, como Dios. Y ahí estamos fallando muchas veces. Cuarta prioridad en nuestra vida, según la Biblia, el trabajo. Los amigos, Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Esclavos,
Obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observen. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritismos. El trabajo, y aquí el contexto habla del contexto de esclavitud. Si usted recuerda, en ese tiempo, primer siglo, había esclavitud y la gente tenía, si eras esclavo de alguien, tenías que trabajar con esa persona todo el tiempo que fuese necesario, hasta que llegara un año de descanso, jubileo que llamaban, y lo dejaban libres, qué sé yo. Pero es en ese contexto que el apóstol Pablo da aquí una directriz y dice: mire, ustedes que son esclavos, sirvan de la mejor manera, háganlo como para Dios. Porque en la iglesia en Éfeso había gente que estaba ahí, eran esclavos y estaban, ¿no?, sometidos a sus amos terrenales. Pero nota la actitud que les aconseja el apóstol Pablo. Les dice: hey, háganlo como para Dios, no para el jefe. Y esa es la actitud que el cristiano debe tener hoy también en la empresa, en su oficina. Trabajar no para su jefe, no para su empresa, trabajar para Dios en esa empresa. Recuerden lo que hablamos la semana pasada, el curso de Fiestas Patrias. Dios nos ha puesto en el lugar que nos ha puesto con un propósito. Eso no es por, ay, que ahí fue donde me salió la chamba. No, señor. Ahí fue donde Dios lo puso a usted. Brille allá, sea luz, haga las cosas como para Dios allá, en su trabajo. Esa es la actitud. Y esa misma actitud es la que debe aplicarse a las relaciones interpersonales. Que yo me relaciono con las personas con sinceridad y con motivos limpios, porque me relaciono con ellos como con Dios. Y eso no le falta verdad. Por allá en 1 Juan capítulo 1 dice que si yo estoy andando en la luz, como Él, como Dios está en luz, voy a tener comunión con otras personas. O sea, en la medida que yo mantengo una buena relación con Dios, mejor me llevo con la gente. Pero ojo, esto está en el cuarto lugar. Porque es que el trabajo no puede estar primero antes que el cuerpo. Y aquí observamos otro problema. Lo que la gente está dispuesta a hacer por dinero. Uy, no, es que la chamba. Por la chamba dejan de ir al culto. Por la chamba dejan la familia, ¿no? Yo sé que hay chambas de chamba, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan en esos regímenes de 21/7, 22, ¿no?, o 14/7, una cosa así. Pero eso pasa a la factura, a la familia, al matrimonio. O sea, mira. Es interesante lo que la gente está dispuesta a hacer, dejando la familia, dejando la salud de por medio y mucho más, dejando a Dios de por medio. Todo por dinero. No puedes dejar que tu trabajo guíe tu vida y gobierne tu vida. Vive y trabaja para Dios y Dios verá la forma de proveerte. Pero no que tu trabajo dirija tu vida. Yo sé que esto suena raro cuando trabajamos 8 horas, 10 horas diarias en diferentes contextos, Dicen, pero ¿cómo no voy a dejar que dirija mi vida? Entonces, ¿qué voy a comer? Sí, entiendo, pero a lo que estamos hablando es, primero Dios, en tu vida, luego tu familia, luego tu cuerpo, tu salud, luego el trabajo. En ese orden de ideas, antes de tomar una decisión laboral, habla con Dios, habla con tu familia,
mira tu salud y mira el precio que vas a pagar por eso. ¿Me dejo entender? Hazlo para el Señor. Y la prioridad número 5, según lo que vemos en Efesios capítulo 6, 5 y 6, es el ministerio. Capítulo 6, versículos 10 al 20. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía, como debo hacerlo. El ministerio es eso que nosotros hacemos para servir a Dios en o fuera de la iglesia. Nuestro servicio a Dios del ministerio. Y aunque aquí se hace referencia a la armadura del cristiano, la armadura de Dios, señala allí el casco, la coraza, el cinturón, la calzada del evangelio, etcétera, que debe ser una actitud cotidiana. Vestir la armadura de Dios debe ser como el ánimo de estar constantemente preparado, no solamente al momento de servirle en un ministerio, sino la forma de vivir la vida, con la verdad, con la justicia, con la salvación bien clara, con la paz del evangelio en mis palabras, en mi conversación, en mi andar diario. Aquí se hace referencia a la intercesión, se hace referencia a esto de representar a Dios en esta tierra, ser embajador de Dios en esta tierra. Eso es servicio a Dios. Y por eso entendemos que el ministerio, nuestro servicio debe ser la prioridad número 5. Es lo último. Y tiene mucho sentido. Porque si Dios es número 1 en tu vida, tu familia es número 2. Tu cuerpo, tu salud, tu bienestar personal es número 3. Tu trabajo y amigos es número 4. Si tu vida está en orden, el ministerio viene solo. Las puertas para el ministerio se abren para ti. Mucha gente quiere servir a Dios de una forma más decidida, de una forma más determinada, de una forma más intencional. Buenísimo. Pon en orden tu vida. Ordénate primero. Dios, familia. Dios va a colocarte en un lugar donde brilles. Él va a darte exposición, ¿sí? Para que todos sepan quién eres y qué tienes que decir y hacer. Dios no te va a esconder. A menos que lo amerites. Por tu bien. ¿Sabes que a veces Dios es... Su gracia es increíble y a veces no permite que los pecados nos alcancen, que la gente sepa todo un montón de cosas de nuestra vida. Él está ahí como... Y ahí estás allá escondido por Dios. Ay, pero yo quiero ser pastor. Ay, pero yo quiero ser misionero. Ay, pero yo quiero ser eso.
Ordena el relajo que hiciste y hablamos. ¿Me debes entender? Ordena tu vida. En la medida que tú colocas las prioridades bíblicas en orden en tu vida, vas a ver cómo todo fluye mejor. Menos estrés, menos ansiedad, menos tensión, porque tu vida estará en orden. Te animo entonces a colocar a Dios primero, luego la familia, luego el cuerpo, luego el trabajo, los amigos, finalmente el ministerio. Última cosa aquí ya para cerrar. Última, final. No confundas, porque eso le pasa a mucha gente. Que confunden la prioridad 5 con la 1. Porque entonces dicen, ponen un pie en la iglesia y ya piensan que eso es ministerio. Y resulta que congregar es parte de tu relación con Dios. La Biblia nos enseña que debemos congregarnos. Venir a la iglesia, como están viniendo ustedes hoy, a recibir, a adorar, a estar ahí, oír la prédica, que los chicos están en su clase abajo, oyendo de Dios, es parte de tu prioridad número 1. Las cosas que tú deberías hacer para colocar a Dios primero es orar, es leer la Biblia, es congregar, es obedecer. Eso es parte de tu prioridad 1. Poner un pie en la iglesia no significa que ya estás sirviendo. Entonces a veces yo le pregunto a algunas personas cuando las echo de menos, le digo, oye, y esas son respuestas que me han dicho, respuesta real, no me lo estoy inventando. Oye, ¿qué pasó? No te he visto el domingo pasado. ¿No? Ay, sí, es que llegó la tía y llegó eso, y como la familia es primero, antes que el ministerio, entonces por eso no vine al culto. No te confundas. Venir a la iglesia, ser parte de la iglesia, participar, invitar a alguien, venir a la iglesia, estar acá, es parte de tu relación con Dios. Debe ser parte de tu relación con Dios. De tu prioridad número 1. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vienes a la iglesia a recibir, pero también vienes a servir, porque sirves en alabanza, sirves en proyección, en exploradores, en youth, estás dando clases, estás sirviendo. Esa es prioridad 5, es tu ministerio. Sí, claro, y eso está bien también. Pero no mezcle las cosas. Tenlo claro. La iglesia no es solamente para ir a servir, es para recibir, es parte de mi relación con Dios. Prioridad 1 en mi vida. Ok, entonces vamos a orar. Quiero invitarte a que hagas una oración respondiendo al Señor lo que Él te haya hablado. Quizá te has dado cuenta que has tenido ahí un entrevero en tus prioridades. Quizá te estés dando cuenta que no has considerado las prioridades bíblicas como debieras. Te animo a responderle al Señor. Habla con el Señor un momento. En tus propias palabras, dile, Señor, ayúdame. Hoy me doy cuenta de